para mí lo que es bajos salarios, subsidios y una cultura autocrática, si querés, se reemplazó por lo que leí, por mucha meritocracia, descentralización y una memoria colectiva que hace que se tengan que siempre proteger ante un posible invasor latente. Te tiro 3 títulos. Arranquemos por mérito. Una cosa que a mí me llamó la atención que vos me dijiste es en China hay 1.500 fábricas de auto. Si vos ves una compañía china fuera de China, significa que es la compañía más competitiva del planeta Tierra. O sea, del planeta Tierra. Porque compitió contra 1.500, ya que logre salir es importante. Y vos tenés una mirada que, no, después corregime o amplíame, tenés una mirada que su competitividad no proviene necesariamente de subsidiar la exportación, que es algo que desde afuera puede ser que en algunas industrias ocurra, ¿no? Como una especie de dumping, como no importa que vos pierdas guita o no importa que tu negocio sea rentable, te subsidio que contrates gente, que seas competitivo. ¿Vos decís que no es tan así o que no necesariamente en todas las actividades? Hay un componente de subsidio siempre en todas las industrias, pero vamos un paso más atrás, que es que tiene una cultura de meritocrática que nace en la escuela. Vos tenés lo que se llama el Chongkao y el Gaokao. Son exámenes que los estudiantes rinden tanto para acceder de la primaria a la secundaria como de la secundaria a la universidad. Por lo tanto, vos ya en la primaria hay lecciones que se dan semanales y vos rendís un pequeño examen, un pequeño test al final de esa semana. ¿Todas las semanas? Todas las semanas rendís algo. Todas las semanas Todas en las primaria y semanas en secundaria se rinde algo. Chongkao o... No, Chongkao es el examen final para acceder a la universidad. Que es como es un día, fue un feriado. Son 2 días. 2 días en los cuales Separa el país. Separa la ciudad porque es lo que permite que los estudiantes accedan o no a la universidad, y además hay un ranking en el cual si vos estás más arriba del ranking accedes a universidades de mayor prestigio que un poco te posiciona para acceder a empresas de mayor prestigio. Eso es una buena cosa, lo discutimos mucho con Mariano Narodowski, que es especialista en educación. Él dice, no hay gratuidad y acceso irrestricto en ningún país del mundo, solo en Argentina. Hay que pensar gratuidad, que es algo que para la Argentina es muy importante, pero hay que poner alguna condición al ingreso, dice él, para sostener un nivel de calidad. China tiene gratuidad, depende a cuál, ¿no? Porque entiendo que también hay algunas que puedes pagar. Hay privadas, pero en realidad hasta la secundaria son todas gratuitas. La universidad hay privadas y públicas. Exacto. Pero para acceder a dependen de un orden de mérito. Depende de un orden de mérito. Ya la secundaria depende de un orden de mérito. Vos a los 13 años estás rindiendo un examen que se llama el Chongkao, en el que, dependiendo del ranking en el que estás, te posiciona para acceder a una secundaria top o una secundaria más baja, media o baja. Y además es que se corrige por curva. Por lo tanto, por ahí vos aprobás. Por ahí te sacaste en términos absolutos 8 o 10. Pero vos dependés de cómo le fue al resto. Entonces hay una competencia salvaje. Entre ellos. Todo el tiempo. A Ditela, boludo. Bueno, que los exámenes eran por curva y los de matemáticas, sobre todo, estás en el horno. Bueno, depende, o te podía favorecer. Bueno, pero eso además es una cultura que a lo largo del año los estudiantes, a lo largo de toda la primaria, los estudiantes que rinden un buen test en la semana se sientan adelante. Y los que rindieron mal, no mal, sino que por curva los de más abajo se sientan atrás. O sea, te van cambiando el lugar, depende de cómo te fue en el examen. Accedes a actividades extracurriculares dependiendo de si te fue bien en ese trimestre. O sea, se prestigia todo el tiempo la educación, mejorar, crecer. El mérito está desde la educación, que eso fue una de las principales reformas que implementó Deng Xiaoping cuando pasa de una economía totalmente planificada a una economía de reforma y apertura a principios de los 80, Deng Xiaoping la introduce. Esta reforma educativa. Esta reforma educativa con el concepto de que tenía una economía planificada sin precios, una economía capitalista es en base a incentivos. Y el incentivo mayor que tenemos es el precio. Bueno, una economía que no tenía ningún incentivo, dijo, bueno, yo tengo que introducir algún incentivo inicial dentro de la sociedad antes de los precios. No fue una apertura total al sistema. Por lo tanto, tengo que introducir una competencia desde las primeras generaciones. Y así pasó. Lo hizo a través de la escuela. O sea, él pensó, la escuela es el vehículo para La escuela es el vehículo para hacer meritocrática a una nación. Y después pasó al Cao, que es para pasar de la secundaria a la universidad. O sea, ya en la secundaria, en las secundarias top, ya son los top de la primaria. Y los top de las universidades son los top de la secundaria. Entonces vos tenés una cultura competitiva que ya está, o sea, un profesional que accede a una buena empresa china, ya llega siendo muy picante. O sea, para entrar Tsinghua se dice.
Tsinghua University en Beijing. Ponele que es una de elite. Es una elite, sí. Es la Tenés Harvard de tenés que China. haber ido a una mega secundaria. Una mega primaria, una mega secundaria y pasar a la universidad. ¿Y es el sesgo de selección es de gente de guita, élites chinas, o llega alguien que se crió campesino en el interior de China? ¿Llega alguien de las provincias Después o no? de varios años, ya obviamente esa meritocracia empieza a tener capital social, en el sentido Claro. de que una familia, pero tu viejo o tu abuelo, bueno, en este caso tu viejo, porque el abuelo en ese momento, hoy los abuelos siguen siendo de la época en que estaba Mao y Mao, no había claro. este sistema. Tus padres seguramente accedieron a una buena secundaria y una buena universidad. Entonces ya viene de familia la meritocracia. Claro. La meritocracia. Pero no necesariamente es, esto hay que checarlo más con especialistas de la estructura social de China, pero no necesariamente es una familia, vamos a ponerlo peyorativamente, patricia, que Sí. accede directamente a esos lugares. No es así. Es una meritocracia que funciona y por un tiempo funcionó. Y creo que por un tiempo va a funcionar. Después si querés charlamos, ¿por qué no? Porque ahí empieza a haber fallas de esto. Pero el sistema- mérito es muy importante, me estaba diciendo, y el sistema educativo fue la forma en la que Deng encontró la forma de transmitir valores, que importante para pensar en Argentina también, Sí. pues me imagino, porque te conozco y hemos charlado, que todo el tiempo haces el espejo retrovisor, pensás China para entender Argentina y pensás los problemas de Argentina para entender China. Antes que sigas un segundo con educación, ¿Deng sería qué? ¿Roca? ¿En Sí, Sarmiento? Sí, la generación del 80, O ponele, sea, Deng un refundador. ocupa ese lugar. Para mí sí, para lo que leí sí. Después hay obviamente esto dentro de China es mucho más discutible. Mao es el que inició esta nueva Pero China. puede ser el San Martín de los chinos de esta modernidad, digamos. Totalmente, porque es el Los que... libertadores, entre comillas, de... Sí, porque después de 100 años de humillación que consideran ellos, Sí. vino Mao y refundó lo que es el Partido Comunista Chino y la República Popular China. 100 años de humillación en el sentido de que fueron... Conquistados, invadidos por Rusia, Japón, por todos. Exacto.